Dios le bendiga a todos en esta tarde. Le habla el pastor Antonio González aquí en su programa La Genética del Reino. Un programa que está dedicado a exaltar el nombre de Jesús, nuestro Señor, y también a activar lo que se llama su gracia sobre tu vida. La fe que tú necesitas, Él hoy te la va a impartir en el nombre de Jesús. Te invito a que te conecte, ya que tenemos una palabra poderosa para tu vida que va a resultar en sanidad, milagros y restauración. Aleluya. Quiero compartir contigo una palabra en esta hora, en este día poderoso, en el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. En esta tarde quiero hablar bajo el tema o bajo el título, activando los ojos del entendimiento. Activando los ojos del entendimiento. Aleluya. Esta es una historia sumamente inspiradora que contiene un destino o un propósito muy poderoso que tiene que ver también con el destino de la humanidad. Número uno, aquí vemos una necesidad imperante. Dice la palabra, entonces vinieron a Jericó. De forma profética y específica, ellos fueron a un lugar estratégico, geográficamente, llamado Jericó. Una ciudad muy famosa porque aparece en el Antiguo Testamento siendo parte de grandes historias, aleluya, que ocurrieron en Jericó. En Jericó fue donde Dios hizo el milagro y los muros cayeron. Pero también Jericó contiene mucho contenido profético y espiritual. Jericó era una ciudad comercial, de comercio, de intercambio, donde los mercaderes iban a vender sus mercancías y sus productos y donde el pueblo se abocaba a comprar. Era una especie de intercambio que se hacía en Jericó, llamado trueque, donde la gente vendía y otros compraban. Jesús llegó a esa ciudad, aleluya, de una manera profética, se hizo presente y se apersonó ahí porque la palabra era el momento que tenía que efectuar una obra poderosa de milagros y de cambios en esa ciudad. Y dice la palabra que al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Aquí aparece una temática de una persona que está ambivalente emocionalmente, producto de una condición física. Era no vidente, era ciego, no tenía facultad visual para poder discernir y ver imágenes, para ver panoramas, para ver situaciones, circunstancias. No podía verlo, no tenía acceso a poder mirar las cosas. Sus ojos estaban en oscuridad y en tiniebla, y eso como consecuencia provocaba un intenso dolor en su alma que lo conectaba con la ansiedad continua, y él mismo se veía en una forma muy deprimente emocional y mental y espiritualmente. Sin embargo, aparece algo aquí muy importante que debo de resaltar y recalcar, y es que cuando Jesús va saliendo, aleluya, dice la palabra
que él estaba junto al camino. Esto tiene que ver con una condición de pecado continua. Junto al camino representa junto al sistema, aleluya, que corrompió la humanidad. ¿Cuál fue este sistema? La desobediencia. La causa esencial y la razón por el cual la gente está enfermo generalmente es por el pecado. Porque el pecado fue la llave que abrió la muerte, para que la muerte entrase al hombre. La Biblia dice que el Señor le dijo a Adán: puedes comer de todo árbol. Significa que Dios es un Dios que tiene la facultad de darle oportunidades a su creación, porque Dios no hizo una creación esclava ni tampoco ambivalente. Y sumamente el Señor quería establecer un principio, y era el siguiente: de que Adán supiera escoger y discernir entre el bien y el mal, que tuviese independencia propia, no de Dios, sino de su propio deseo pecaminoso, que supiera vencer cualquier tipo de circunstancia que pudiesen llevarlo a violentar el principio bíblico de sujeción y dependencia total del Señor. Dice aquí algo muy importante: él estaba junto al camino. Eso representa que de forma progresiva él se mantenía siempre estático. Parece contradictorio, pero no lo es. Él siempre estaba ahí, cada día estaba ahí. Usted podía llegar a Jericó y siempre iba a encontrar a Bartimeo en ese lugar. Estaba condenado a ese lugar por su condición de no vidente. Dice que estaba mendigando. Significa que no tiene solvencia económica, no tiene capacidad para poder solventar sus gastos y también lo que necesitaba para poder vivir. Bartimeo representa el deterioro espiritual y moral y físico de la humanidad. Está junto al camino, pero no avanza. Está junto al camino, pero no progresa. Está junto al camino, pero está estático, estancado, deteriorándose cada día. Está junto al camino, pero sus pasos no se ven. ¿Por qué? Porque está sumergido en una atmósfera de ansiedad y de opresión y de atraso. Bartimeo es el típico ejemplo de las personas que están marcadas por el dolor. Bartimeo tiene una condición de ceguera. Usted sabe lo grande que es usted no poder contemplar y disfrutar la naturaleza, tu gente amada, tus seres queridos. Eso trae como consecuencia trauma psicosomático de tu cuerpo y de tu mente. Porque era una condición bastante negativa que tenía Bartimeo. Pero hay algo muy importante que quiero seguir subrayando. Y es que Bartimeo, aunque era ciego, Bartimeo era un visionario. Aparentemente es algo contradictorio, pero no lo es. Bartimeo no tenía la capacidad de poder ver. No tenía la facultad visual para poder observar a las personas, para poder ver el color de los árboles, de la ropa de las personas. Pero Bartimeo tenía en su espíritu una capacidad muy profunda, y es que Bartimeo podía discernir el futuro desde el presente. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice la palabra. La palabra está diciendo que cuando Jesús iba saliendo de Jericó, Bartimeo estaba mendigando junto al camino. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto representa que Bartimeo tenía un depósito que había sido impartido, aleluya, por sus padres. Bartimeo, cuando era pequeño, era llevado a la sinagoga y escuchaba a los rabinos leyendo la Torá. Y en la Torá habían promesas mesiánicas que revelaban que Jesús vendría un día y iba a alterar la situación del pecado y de la enfermedad que mucha gente tenía. Entonces Bartimeo sabía de que había un Mesías prometido. Número uno, esa promesa se hizo presente en su espíritu. Esa promesa se ligó a su espíritu y nunca lo dejó. Él podía estar triste, agobiado y ansioso, pero de vez en cuando esa promesa imperante se hacía presente y fluía la esperanza, porque él sabía que un día Bartimeo sería libre y sería cambiado. Bartimeo, cuando escucha a Jesús, le llama la atención y él pregunta a la multitud: ¿quién es que está ahí? O sea, ¿qué causa? ¿Qué razón es la que motiva y lleva a que haga este bullicio? Algo muy importante. Bartimeo sabía que Jericó, como le dije al principio, era una ciudad comercial
donde se hacían trueques o intercambio de mercancía, de dinero, de alimento, de animales, se compraba y se vendía. Pero Bartimeo sabía que ese día no era día de comercio. O sea, aquí en nuestro país, Elías Piña, Dajabón, son lugares donde un día específico a la semana hay intercambios, hay trueques, hay comerciantes que van a vender y hay compradores que van a comprar. Entonces, en esos días hay mucha gente aglomerada, pero usted va al otro día y no va a haber tanta acción, tanto movimiento, porque no es día de mercado. Eso le pasaba a Bartimeo. La razón, la causa esencial y primordial por lo cual Bartimeo sale de su corazón este interrogante y dice, ¿quién es que está por ahí? Es porque él sabía que ese día no era día de haber tantas personas en ese lugar, porque no era día de comercio. Sin embargo, ese día estaba más aglomerado de gente que los días de comercio. Y la razón era porque una persona poderosa, llena de gloria, sumamente especial, que impactó la atmósfera y el tiempo, estaba presente ahí, llamado Jesús de Nazaret. La eternidad se encapsuló en un cuerpo humano llamado Jesús. La eternidad tiene cara y tiene rostro y tiene imagen y se llama Jesús. Y la eternidad se hizo presente en el tiempo para empujar y afectar el sistema caído y el sistema satánico que estaba oprimiendo a la humanidad. Bartimeo se hace presente y él se preocupa y le llama la atención la razón del bullicio. Oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra, aleluya, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. O sea, hay una reacción. Cuando Bartimeo escucha que la razón y la causa primordial de ese bullicio es que la persona del Mesías está presente, él es impactado de forma interna. Escuche algo, Bartimeo nunca hasta ese momento había visto a Jesús, porque estaba en una condición de impedimento, era ciego, no podía visualizar la hermosura de Jesús. Sin embargo, en su memoria y en su espíritu había archivado una revelación y una información, y era que Jesús, el hijo de David, era el Mesías y que había sido prometido para el pueblo de Israel, para libertarlo de su cautiverio, tanto emocional, mental, espiritual y en todas las áreas. Entonces Bartimeo se recuerda de que en la Torá a él le leyeron los rabinos y sus padres le decían, viene un Mesías prometido. El Padre se acordó de nosotros y envió un Mesías y está esperando el tiempo propicio para revelarse. Y cada judío abrigaba y abrazaba la esperanza viva de que un día el Mesías se hacía presente para alterar toda su vida de ansiedad, de dolor, de desesperanza, y todo eso estaba conglomerado en esta sola manifestación. Bartimeo está contento y Bartimeo produce una reacción. Número uno, escucha esto: cada vez que tu corazón esté enfocado en una palabra que aunque en el momento no se ha cumplido, pero tú tienes fe y testimonio de que es cierta y que es verdadera, cuando esa palabra se haga presente, tú tendrás dentro de ti una reacción. Cuando se mencione esa palabra o esa promesa, tú tendrás una reacción. Cuando él escuchó el nombre de Jesús, su corazón saltó de alegría. Su mente fue iluminada, su espíritu fue activado, porque él conocía lo que implicaba que Jesús estuviese ahí. Yo no sé cuál es tu realidad actual, cuál es tu situación. Yo no sé cómo el tiempo te está tratando, cómo este sistema caído y opresivo te está afectando. Pero quiero decirte en esta tarde que Jesús está aquí. Su omnipresencia invadió el tiempo, aleluya. Su omnipresencia invadió este sistema. Aleluya. Y Él te dice, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, todo tipo de peticiones serán contestadas. Si mi presencia invadió la atmósfera, yo voy a tomar control de la misma. Y mi control va a resultar en tu bendición. Cuando yo controlo la atmósfera, Satanás es desplazado por el poder soberano de mi presencia, dice el Señor.
La Biblia dice que él comenzó a dar voces, expresión, cada vez que la presencia de Jesús se hace presente o visible en un lugar, hay una reacción. Vuelvo y te digo, Bartimeo comenzó a hablar, a emitir palabras, a expresar lo que su corazón contenía. Y Bartimeo comenzó a dar voces. ¿Por qué? Porque él sabía que su oportunidad de cambio estaba delante de él. Discierne algo. El tema se llama activando los ojos del entendimiento. La palabra activar significa acelerar, avivar, hacer que algo funcione, que entre en acción. Tiene que ver con movimiento, con provocar que funcione. Ojos son los órganos visuales que permiten captar imágenes, panorama, paisajes, la realidad. La visión tiene que ver con conocimiento y con acceso. El entendimiento tiene que ver con la capacidad, escúcheme, de elegir, seleccionar. Es la potencia del ser humano que permite concebir las cosas, compararla, juzgarla de forma anticipada. O sea, escuche lo que significa la palabra visionario. Significa es aquella persona que posee gracias a su creatividad, imaginación y conocimientos que logran prever, o sea, anticipar lo que va a acontecer. O sea que Bartimeo era no vidente. Sus ojos, su sistema de ver óptico no podía accesar al mundo físico, no podía conocer lo que se manifestaba en el mundo físico. Pero Bartimeo era visionario. ¿Por qué? Escuche algo. ¿Qué llevó a Bartimeo a comenzar a gritar? Hubo una razón, motivo y circunstancia que produjo esa reacción en él. La razón específica por la cual Bartimeo comienza a gritar es porque de forma consciente él sabía de que su milagro estaba en Jesús. Escúcheme algo, en la boca de Jesús estaban la vista sanada de Bartimeo. En la boca de Jesús estaba el milagro que a él le hacía falta. En la boca de Jesús está tu matrimonio, tu salud, tu trabajo, tu milagro. Porque si él implementa la palabra y la ejecuta, tu milagro se hará presente y se hará evidente. Porque su boca es lo que genera todo tipo de milagros creativos. Cuando Jesús habla, él extrae de un lugar llamado nada y extrae todo lo que él quiere que se manifieste y que salga presente. No sé cómo se llama tu milagro, pero cuando te des cuenta que Jesús está cerca de ti, comienza a llamarlo, comienza a gritar, rompe los parámetros, el miedo, la vergüenza, todo aquello que viene en contra de tu milagro. Tienes que confrontarlo, rómpelo, porque tu milagro está esperando una reacción tuya. Aleluya. Dice la palabra que él comenzó a decir hijo de David. ¿Por qué? Porque él sabía que de forma genealógica Jesús estaba incrustado en los genes de David. Entonces David fue rey. Entonces también su hijo opera en autoridad y en gobierno. Aleluya. En Israel sabían que el hijo de David era el Mesías esperado. Y él dice, ten misericordia de mí. Él expresa la condición de su corazón. Él está manifestando su impotencia. Él está diciendo, estoy bajo una opresión contraria. Me siento desmayar. Estoy opresivo, estoy oprimido, estoy depresivo. Mi corazón está sangrando. Mi identidad la perdí. Perdí mi norte, perdí la visión, perdí el camino. Y yo sé que tú tienes toda la facultad de poder reinsertarme otra vez en mi propósito y en la razón por la cual yo fui creado. Bartimeo pide misericordia. Él reconoce que el corazón de Cristo posee todo el potencial de amar, de restaurar, de levantar, de hacer que tú estés en pie. Jesús tiene el poder para que tú seas levantado, pero Él está esperando tu grito, tu clamor. Él está esperando que tú lo llames. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay un misterio. El clamor es una llave que te da acceso a revelaciones que no son comunes ni son tampoco normales. Porque si tú clamas y Él te responde,
Aleluya. Y te va a enseñar cosas. Este contexto implica enseñar, es abrir puertas que ocultan dimensiones. Es abrir puertas que ocultan bendiciones. Hay dimensiones y hay bendiciones que tú y yo todavía no tenemos acceso a ellas. Pero si clamamos, tu clamor y mi clamor van a fungir como llaves que van a accesar a puertas de gloria para que se abra la bendición. Por eso esta es la tarde de clamar. Jehová te dice, clama. No permita que la atmósfera contraria bloquee tu milagro. Bartimeo, cuando llamó a Jesús en su espíritu, él se percibió sano. Porque la causa original por la cual él llama a Jesús es porque él sabe de forma categórica que el milagro que él le hace falta está en Cristo. Aleluya. Él dio voces. Significa que rompió los parámetros de ética, de protocolo, de diplomacia. Hay que tener cordura. Pero una cosa es tener cordura y una cosa es operar en una dimensión de atraso. Cuando la atmósfera es propicia a los milagros, aleluya, la cordura hay que perderla. Porque la cordura, aleluya, es un engaño muchas veces para impedir que tu corazón exprese lo que contiene. Si Bartimeo no hubiese hablado de esa forma, su milagro se pierde. Porque Dios anhela ver tu condición y también tu necesidad del milagro, que tú lo expreses. Bartimeo dijo, ten misericordia de mí. O sea que Bartimeo tenía impreso en su mente la profecía de que el Mesías se haría presente para invadir la tiniebla y removerla. Toda tiniebla en tu vida es removida, pero para que sea removida, tú tienes que participar del milagro. ¿Y cuál es tu participación? Expresar, darle rienda suelta a la atmósfera de gratitud en tu corazón. Bartimeo dijo, si dejo que Jesús se vaya, me muero ciego. Jesús sabía que era una oportunidad de oro la cual Bartimeo estaba recibiendo. Escúchame esto, la eternidad interrumpe el tiempo y lo pone más ancho y lo empuja. La eternidad son las ruedas del poder de Dios que empujan el tiempo presente y limitado. En tu tiempo presente tú eres ciego. En el presente, en este sistema, tú no tienes finanzas, estás enfermo, estás siendo tentado, estás opresivo. Pero cuando las ruedas de la eternidad se desarrollan, van a empujar todo aquello que te obstaculiza. Por eso es que hoy los Bartimeos tienen que clamar. ¿Por qué? Para que tu matrimonio vea. Porque de forma profética y de forma figurada, la expresión ceguera no significa solamente no vidente. Significa que tú no tienes la influencia para poder accesar a niveles de respuesta, de milagros y de sanidad en cualquier área. La Biblia dice, aleluya, dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es posible que una multitud de gente conocía a Bartimeo? Porque Bartimeo era conocido por todos los habitantes de Jericó. ¿Cómo es posible que una multitud se vuelque en contra de un ciego que está buscando un milagro? Lo que pasa es, aleluya, que esa multitud estaba influenciada y estaba bajo el efecto de Satanás. Porque el diablo conoce principios eternos. Lo que pasa es que él no lo practica. Pero Satanás conoce principios. Y el diablo sabe que el clamor es una expresión de la adoración. Aleluya. Cuando tú clamas de forma profética, tú estás expresando una adoración de alto nivel. Y esa adoración va a trascender el tiempo, el espacio, la circunstancia, la duda, la situación que tú estés agobiando y que estés viviendo. La adoración es un lenguaje eterno que tiene como meta revelar la grandeza del Eterno y demandar un milagro de su poderío que habita en él. Entonces, cuando Bartimeo está clamando, ¿por qué el clamor de Bartimeo incomodó a la multitud?
Porque cuando tú te mueves en fe, el diablo te va a confrontar. Porque el diablo sabe que todo aquel que opera en fe siempre tendrá lo que espera y lo que necesita conforme a la voluntad del Padre. Cuando tú operas en fe, tus clamores no van a ser ensordecidos ni tampoco acallados. Por eso Dios te dice, sigue clamando. Aunque aparentemente todo esté normal, no es la verdad. No olvide que Dios no opera en realidad. La realidad es la presencia de tu limitación. Pero la verdad es lo que impera en la presencia de Dios. Ejemplo, la realidad es cambiadiza. Lo real cambia, pero la verdad permanece. La verdad trasciende tu tiempo presente. La realidad solamente llega hasta hoy y mañana se mueve. Pero la verdad estará presente hoy, mañana, pasado y siempre. Por eso es que tu realidad no puede subyugar tu verdad. Tu realidad no puede remover tu fe. Tu realidad no puede acallar la voz de la verdad que está gritando y diciéndole, Jesús, ten misericordia de mí. Yo creo que es el tiempo de que todos clamemos por misericordia. Aleluya. Dice la palabra. Entonces Jesús y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Representa identidad y determinación. Cuando un hombre o una mujer se determinan a afectar su realidad, nada ni nadie lo va a hacer retroceder, ni tampoco detener, ni tampoco alterar el ritmo de su avance. La Biblia dice que Bartimeo clamó más, significa que le añadió más valentía, más determinación y más violencia. Hay milagros que para tú poder hacerlo materia, tendrá que ser violento. Hay milagros que Dios ya lo impartió a tu atmósfera, pero para que salgan materia tendrá que ser violento, enfrentar tu dolor, tu miedo, tu inseguridad, voces que te hablan de derrota, de fracaso. Tienes que golpear esa realidad con una semilla de fe que va a producir una cosecha de respuesta, de milagro y de victoria sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo oro para que cada Bartimeo que está en las redes y le está diciendo el diablo, la circunstancia, la enfermedad, la miseria, la pobreza, la crisis, las deudas, el divorcio, todo aquello que es enemigo tuyo y de tu milagro, te está diciendo, cállate, no crea, no adore, no alabe, no ofrende, no siembre, no crea la palabra, no ame a Jesús. Esas son voces diabólicas para poder silenciar el sonido profético que va a traerte dos ojos nuevos. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero Bartimeo le hacía falta eran dos ojos nuevos. A ti te haga falta seguramente un esposo nuevo, no que Dios te dé otro que cambie el que tú tienes. Te haga falta un milagro. Te haga falta una revelación que rompa tu limitación. Aleluya. Sea lo que sea que te haga falta, el milagro está en tu clamor. Mientras más escuche que el pueblo te diga que te calle, es una clara evidencia de que estás actuando correctamente. Cuando el diablo utiliza al pueblo humano y llano para decirte a ti que te calle, es una profecía que tiene que interpretar y te está diciendo, voy a darte el milagro si vence ese obstáculo. Bendito sea el Señor. Jesús te dice, sigue clamando. El clamor persistente, aleluya, produce liberación. Bartimeo no era cobarde. Bartimeo tenía identidad. Bartimeo estaba determinado. Eso es lo que hace falta. Determinación. Pase lo que pase, oiga lo que oiga, levántese quien se levante. Yo me determiné en mi condición de hijo a activar ese milagro. Otra cosa, yo no necesito sentir el milagro para creer que lo voy a recibir. Bartimeo, en vez de sentir el apoyo del pueblo, sintió su rechazo y su persecución. Porque conforme al nivel de tu milagro, así será el nivel de las agresiones que tú vas a recibir. Si Bartimeo
hubiera sido ambivalente, apático y sin identidad, esa agresión que recibió de parte del pueblo iba a impedir que él siguiera clamando. Pero él estaba determinado a recibir su milagro. Y en vez de bajarle, aumentó el volumen, subió la intensidad y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios me revela algo. Bartimeo reafirmó su determinación. Bartimeo reafirmó su postura, que era la siguiente: voy a irme con mi milagro. Voy a recibir la atención de Jesús. Voy a ser sano hoy. Me cansé de estar en esa esquina llorando, depresivo, mi corazón sangrando de dolor y de impotencia, y nadie me cambia la vida. Hoy me cansé. Hoy clamo a la eternidad, porque en la eternidad mi diseño no es que yo sea ciego. En el tiempo hay caídas, hay tropiezos y hay atraso, pero no en la eternidad. En la eternidad todo se rige por un sistema de propósito, de destino y de diseño. Por tanto, Bartimeo dijo: voy a seguir clamando, no a la multitud, al que me puede cambiar mi realidad por mi verdad. A Jesús. Se mantuvo enfocado en su milagro. Su milagro era Jesús. Por tanto, él ni por un momento quitó su vista de Jesús. Dice la palabra, Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa que la multitud quiera llamar tu atención, suelta la multitud. La multitud no te ama. La multitud no se identifica con tu milagro. La multitud quiere desviarte del milagro que Dios quiere darte. Clama a Jesús y él, te reitero, se reenfocó otra vez en su milagro. Jesús dijo: ten misericordia de mí. Dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Mire qué cambio más brusco da esta historia. De un ciego que está siendo atacado no solamente por la depresión y por su condición de mendigo y su condición de no vidente, que ya era más que suficiente, ahora se le añade una multitud que sin razón lógica comienza a agredirlo verbalmente. Diciéndole: cállate. La pregunta es: ¿por qué la multitud se molestó y Jesús no? Porque a quien llamaba Bartimeo no era la multitud, era Jesús. Entonces, si había alguien que debió sentirse aludido, era Jesús, y no lo hizo. Sino que la multitud entonces, aleluya, tome el lugar de Jesús, sin Jesús dárselo. ¿Qué representa eso? Una activación diabólica activada por un principado para desviar, desanimar a Bartimeo. Sin embargo, Jesús nunca reprochó ni reprendió a Bartimeo. ¿Por qué? Porque eso demostraba que Jesús anhelaba darle el milagro. Otra cosa muy importante que quiero decirte: Jesús se detuvo. ¿Qué representa eso? La perseverancia como consecuencia y resultado siempre producirá frutos de victoria. Jesús, en su omnisapiencia eterna, utilizó una estrategia profunda y fue la siguiente. Al principio guardó silencio para poder evaluar el nivel de intensidad y de deseo que había en Bartimeo de que Jesús le diera su milagro. Hay momentos donde aparentemente Jesús guardará silencio, pero no es porque está en contra de tu milagro, ni porque no quiere dártelo. Es porque con su silencio Él va a medir tu nivel de fe y tu nivel de decisión por tu milagro. Bartimeo pasó el proceso y pasó la prueba, y como consecuencia logró llamar la atención de Jesús, y Jesús se detuvo. Hoy yo te digo algo: si clamas, si te mantienes cerca de Él, creyendo y venciéndote a ti mismo, lograrás llamar la atención del Maestro.
Y cuando un humano logra hacer que Jesús se detenga, todo lo que pida lo va a recibir. Ese es el milagro mayor, hacer que Jesús se detenga. Y se detuvo Jesús. Y oiga lo que hizo. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Escuche esto. Hay personas que en tu momento de crisis, de lágrimas, de confusión, ellos hicieron lo mismo que hicieron la multitud con Bartimeo. Mandaron a callar tu fe. Quisieron intentar apagar el fuego que te quedaba, pero no lo lograron. Otros sí, por otros no. Porque hay gente que son muy cobardes, que en el momento de crisis su identidad es permeada y removida. Pero hay otros que en la crisis su identidad es reafirmada y van por más y continúan enfocados en la palabra. Entonces, Bartimeo continuó clamando hasta lograr el objetivo que se había propuesto, el cual era que Jesús se detuviera. Se detuvo el maestro. Y escuche lo irónico de la vida. La misma gente que le sirvieron de tropiezo a Bartimeo y que lo agredieron verbalmente y atentaron en contra de su futuro. Porque el hecho de que una multitud en esta condición mandase a callar a Bartimeo, estaban atentando en contra de su futuro. ¿Por qué? Porque si Bartimeo, producto de la multitud en su contra, se hubiese amilanado y callado, iba a mantenerse ciego y su futuro iba a ser incierto. Pero Bartimeo venció ese tipo de confrontación. ¿Cómo se llama la multitud que te está mandando a callar? ¿Cómo se llama la multitud de problemas, de desánimo, de tentación, de persecuciones diabólicas y humanas que se levantaron para que tú dejes de congregarte, para que dejes de leer la palabra, para que dejes de orar, para que dejes de creer? Te digo, no escuche la voz ni la demanda de ellos. Escucha a Jesús. Jesús le da un ejemplo muy profundo a la multitud. Y es la siguiente. Jesús le dice: yo a ustedes no lo autoricé para que le hablasen a Bartimeo. Por tanto, ustedes mismos que hace 20 minutos atrás estaban en contra de la fe de Bartimeo e intentaron frustrar su milagro, ahora ustedes mismos vayan y búsquenlo. La misma gente que no creyó en ti, la misma gente que te señaló sin razón, porque si pecaste y te señalaron ya es otra cosa. Aunque no es razón tampoco para señalar a una gente que está en pecado, pero ya hay una causa. Lo que quiero haber dicho es que cuando tú eres maltratado por alguien sin razón, la justicia de Dios se activa sobre tu vida. Entonces, la misma gente que momentos atrás lo agredieron, ellos mismos van a decirle: levántate, ten ánimo, te llama. Significa que la misma gente que trató de silenciar su voz, ahora quiere que él siga hablando y llamándolo. O sea, ya no había tiempo de eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo necesario ellos nunca apoyaron a Bartimeo. Hay personas que en el momento que realmente se necesita su ayuda, su inspiración, no están presentes. Y luego que ya entonces el milagro viene de camino, es que ellos quieren confabularse contigo. Significa que solamente Jesús estuvo contigo en tu crisis. Hay gente también con identidad que Jesús se les revela para que estén contigo en tu crisis, pero no fue el caso de Bartimeo. Solamente Cristo pudo animarlo a continuar su proyecto de fe y de milagros. Por eso en esta tarde Dios te dice: la misma gente que en el principio no creyeron en ti, ellos mismos serán testigos de cómo yo me detengo por ti y te mando a llamar. Usted sabe la frustración que recibió esa multitud al ver que la voz autorizada del Hijo de Dios mandó a llamar al ciego. Cuando ellos mismos estaban en contra de que él fuera sanado, el sanador lo mandó a llamar para enfrente de todos sanarlo y levantarlo y recompensar su fe. Entonces Bartimeo, aleluya, es impactado
cuando Jesús lo manda a llamar. Y escuche lo que Cristo le dice. Aparentemente Jesús le dice algo a él sin sentido. ¿Por qué? Porque una persona que de forma visible muestre su condición y su necesidad imperante de un milagro, Jesús le dice a él, ¿qué quiere que haga por ti? Cuando Jesús sabía que era ciego. Lo que pasa es que Cristo quiso dejarle a su conciencia esa respuesta. ¿Qué quiere que haga por ti? Lo que Bartimeo en ese momento pidiera, Jesús iba a concederlo. Para que Dios te diga qué tú quieres que haga por ti, tiene que tener conciencia, madurez, sabiduría y entendimiento. Para que pida lo correcto. Bartimeo dijo, maestro, que recobre la vista. Aquí hay un principio poderoso. No dice que me dé la vista. No dice eso. No dice dame la vista. Quiero ver. No dice eso. Dice una palabra que contiene un mensaje, una enseñanza muy profunda. Y es la siguiente. Dice que recobre. La palabra significa volver otra vez. Iniciar de nuevo. Significa de que Bartimeo en algún momento miraba, podía ver y luego se enfermó. ¿Cómo se llama lo que tú has perdido? ¿Cómo se llama el don que se enfrió? La gracia, el trabajo, el llamado, la práctica que tú hacías que la perdiste. ¿Cómo se llama aquello que tú tienes que decirle a Jesús que yo quiero volver a recobrar la fe, la santidad, la esperanza, la integridad, la capacidad de perdonar, la capacidad de seguir creyéndote? Yo necesito volver otra vez a confiar, volver a predicar la palabra, volver a amarte, volver a avanzar en la obra, volver a esperar en ti. Dame otra vez paciencia que la perdí. En un momento de crisis perdí cosas y yo te pido hoy que me permita recuperarla. Y Cristo, con mucho gusto y deseo, volverá a darte lo que una vez te dio y tú perdiste. No le creas al diablo que no hay oportunidad. Jesús está delante de ti y Él te dice, ¿qué quiere que te haga? Tú eres el que sabe lo que va a pedirle. Que cambie tu matrimonio, que te cambie a ti, a tu esposo, que te dé finanzas, que te ayude a predicar la palabra, que te apasione por Él cada día más, que te ayude a buscarlo, que te ayude a estar enfocado en su gloria. ¿Qué tú quieres que Jesús te vuelva a dar? En esta tarde bendigo tu vida y bendigo la oportunidad que tú me das de poder verme. Cualquier petición que tú tengas, quiero orar por ti, por sanidad, por fortaleza, por milagro, lo que sea. Jesús está aquí y te pregunta, ¿qué tú quieres que haga por ti? Bartimeo dijo, maestro, que recobre la vista. Y dice que al instante él fue sano. Su sistema óptico fue restaurado. Su incapacidad fue removida y volvió a ver como antes. Dios te dice, vuelve a amarme como antes. Vuelve a confiar en mí, a creer. Vuelve a apasionarte por mi palabra. Vuelve a tener intimidad conmigo. Yo te brindo la capacidad de volver a hacer lo que dejaste de hacer. Pero tienes que pedírmelo, anhelarlo, desearlo, para que se active entonces la gloria mía sobre tu vida. Oro por tu vida, por tu familia. Oro por ti. Oro por tu futuro. Oro por tu presente. Oro por cualquier situación que estés viviendo, para que el Dios Todopoderoso te conceda lo que tú anhelas, conforme a su voluntad y a lo que tú deseas. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga más. Te invito una vez más el miércoles que viene para que esté en contacto con este programa de 3 a 4 bajo el tema La genética del reino. Dios te bendiga mucho. Pasa buena tarde y shalom.